sobre psicopatía, ¿vale? Hay que tener en cuenta que las personas realmente peligrosas tienen 3 rasgos: psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. Pero antes de empezar os voy a pedir que penséis en una cosa. Esto es un test, algunos de vosotros lo conoceréis. El que lo conozca, pues mira, ya lo sabe. Pero el que no le conoce, piensa en una cosa. Tú estás en el metro. El metro tiene una pendiente así. No es el metro de Madrid, que es todo recto, sería otro metro que tiene una pendiente. Entonces, de repente, el maquinista pierde el control y tú ves que llega un vagón de metro que va bajando así, así, así. Y tú eres el súper científico que sabes decir: ¡oh, velocidad! ¡Oh, aceleración! ¡Oh, impacto! ¡Oh, calculo que cuando se pegue la hostia va a morir todo el primer vagón, en el cual yo sé que hay 20 personas! Bueno, eres tú Einstein, porque... Pero en ese momento, en pocos segundos, ves que hay un gordo en el arcén, un tipo muy gordo, 120 kilos. Y que si tú tiras a esa persona que pesa 120 kilos, pones un tope y por lo tanto él morirá, pero salvarás a los 20 del arcén. Tienes un segundo para tomar la decisión. ¿Le empujas o no le empujas? ¡Ya! ¿Le empujas o no le empujas? Vale. Hay 2 tipos de respuesta. La que digo no le empujo. ¿Por qué? Porque me pongo muy nerviosa, porque ¿cómo voy yo a pegarle un empujón a un señor? Si es que van a morir los otros, ya lo sé, pero los otros lo habrá decidido Dios o el destino o las leyes de la física, pero no le he matado yo. Entonces hay otro que se pone y dice: pues claro, tiro al gordo. Pero sería un asesinato. Sí, pero salvo a 20. ¿Cuál de los dos es el psicópata? Mucha gente piensa que soy yo, porque he matado a 20 personas. Pero en realidad el psicópata es él. Las personas como yo, que somos súper empáticas, nos llaman hiperempáticas, tengo un test, entonces salió, tenemos más empatía de la normal, por lo tanto, la mera idea de yo voy a empujar a una persona nos bloquea. Mientras que él, que es subempático, puede ver la cosa, el problema, en términos matemáticos, 20 por 1, no ve a personas, ¿vale? Las personas subempáticas son los psicópatas. Pero psicopatía es un rasgo, es decir, no eres un psicópata, eres una persona con rasgos psicopáticos, que en casos extremos tu rasgo psicopático puede ser muy pronunciado y entonces eres lo que se ha dado en llamar un psicópata puro, que es el 1 o el 2% de la población. Las personas con rasgos psicopáticos hay muchas. Y esto no quiere decir que asesinen a nadie. De hecho, son personas que funcionan muy bien en determinados trabajos. A saber, abogados... Perdona que no puedo respirar un momento. Abogados penalistas. Si yo, Lucía Echevarría, tengo que defender a alguien que ha asesinado y violado a una niña, me inhibo, no puedo. Alguien tiene que hacerlo. Todo acusado tiene derecho a defensa. Pues el abogado penalista con rasgos psicopáticos no sufrirá al hacerlo. Periodistas, determinado tipo de periodistas. Periodistas de estos que reciben el argumentario del PSOE y lo sueltan y se lo mandan y lo sueltan incluso si saben que lo que están diciendo es mentira. Cirujanos, y os quedaréis alucinados, cirujanos. Bueno, voy a dejar cirujanos en el último momento porque eso hace falta explicarlo. Jefes de personal. Oye, me han pedido que eche a 20 personas y entre ellas está esta chica joven, embarazada, soltera. Le creo un marrón. No es mi problema. Yo cumplo mi trabajo. Banqueros. No tengo que explicar que a veces se toman decisiones que se sabe que van a empobrecer ciertas personas. Altos ejecutivos del sector inmobiliario. Continuamos, ¿no? Entonces, ¿por qué cirujanos? Pues imagínate, una persona hiperempática como soy yo, primero me desmayo viendo sangre, a partir de ahí no podemos seguir. Pero además, si pensara que la vida de alguien está en mis manos, probablemente temblaría. Una persona que le tiene que abrir el pecho así, y toquetearle el corazón a un niño de 6 años, un cirujano cardíaco, y sabe que esa criatura se puede morir, lo hace con la mayor tranquilidad porque tiene un rasgo psicopático, si no, no podría. Un anestesista se dice que entre los médicos son los que tienen mayores rasgos psicopáticos porque es aquella profesión en la que es más posible que se te muera un paciente. Es los anestesistas. De las personas a las que pones anestesia, entre 100 uno fallece. Y es prácticamente, bueno, entre 100 no, entre 100.000 probablemente, no lo sé, pero vamos, uno fallece. Y es como,
me voy a hacer una ruleta rusa, igual la anestesia falla. Pues la persona que te ha puesto esa inyección y de repente te ve morir tiene que tener un rasgo psicopático, porque si no, no podría seguir trabajando. Por lo tanto, tener un rasgo psicopático en sí no es un gran problema si no se combina con otras cosas. Es una persona con muy baja empatía, pero que puede ser buenísimo en determinados trabajos. Si queréis saber más, tenéis que leer un libro que se llama La sabiduría de los psicópatas, cuyo autor es, un momento, La sabiduría de los psicópatas de Kevin Dutton, que además tiene un punto muy interesante en el que demuestra por qué, según él, San Pablo era un psicópata. Eso es bastante gracioso y os lo leéis, o si queréis que haga un vídeo os lo cuento más tarde, pero no quiero alargarme. Por lo tanto, estamos diciendo, hay personas con rasgos psicopáticos. Al que normalmente llamamos psicópata es al psicópata puro, que tiene un rasgo psicopático muy alto. ¿Pero esto se puede identificar fácilmente? No. Porque hay un test, el test de Hare, pero un buen psicópata obviamente pues no te lo va a reconocer, es decir, te va a mentir en el test, porque entre otras cosas un buen psicópata es el único que puede pasar un detector de mentiras sin mayor problema. En Estados Unidos, en los años 70 y 80, se creía en la validez del detector de mentiras. ¿Y qué sucedía? Que identificaban a alguien, le hacían pasar al detector de mentiras y como este era psicópata, pues ¡bum!, lo descartaban. Así se descartó en Inglaterra al estrangulador de Yorkshire, creo recordar, pasó un detector de mentiras y lo descartaron y era él. Y en Estados Unidos al Green Killer, que pasó un detector de mentiras y lo descartaron y era él. Y creo recordar también que a Ted Bundy, vamos, no lo recuerdo de cabeza, pero me parece que estos tres pasaron el detector de mentiras sin mayor problema. Por lo tanto, el polígrafo, que se le llama. Cuando veáis en Sálvame o en donde sea, vamos a hacer el polígrafo, eso tiene la validez de un mosquito, porque mucha gente puede pasarlo sin mayor problema, ¿vale? Seguimos. Entonces decimos que hay gente con rasgos psicopáticos que tienen una empatía baja y hay gente que son psicópatas puros, pero esto tú no lo vas a saber. Y estos psicópatas puros son el 1 o 2% de la población. ¿Y cómo se hace un psicópata puro? ¿Nace o se hace? Pues aquí hay dos explicaciones. Un psicópata tiene una amígdala más pequeña que el resto de los mortales. No hablamos de la amígdala que está aquí, como una almendrita, sino de la que está en el cerebro, que también se le llama amígdala porque tiene forma de almendra. Pues la amígdala es más pequeña y la corteza prefrontal ventromedial, corteza prefrontal ventromedial, también es más fina, ¿vale? Porque en la corteza prefrontal ventromedial es donde se supone que está el razonamiento moral. Entonces yo me descojoné un día que no podía más cuando no voy a decir su nombre, descerebrado, que también está por aquí por YouTube, dijo: sí, porque las mujeres trans nacen porque se ha demostrado que tienen la corteza cerebral más fina que el resto de los mortales. A ver, querido Gañán, los que tienen la corteza cerebral más fina que el resto de los mortales precisamente son los psicópatas. Entonces la pregunta es, ¿el psicópata nace o se hace? Hay gente que nace así. Y hay gente que se hace. ¿Y por qué se hace? Pues aquí vamos a Richard Ramírez, el asesino de... Richard Ramírez, asesino en serie estadounidense de Night Stalkers. Voy a Wikipedia. Richard Ramírez Leiva Muñoz, apodado de Night Stalker, mató a 14 personas entre los años 84 y 85. Bien, Richard Ramírez luego se vio que había sido agredido y violado desde que era pequeño. Pero si ponemos a Ted Bundy, que mató ni se sabe a las personas, este hombre no había sido agredido y violado desde que era pequeño, entonces se supone que este nació así, y sin embargo este se hizo. ¿Y por qué decimos que se hace? Porque se piensa que si tú estás sometido a violencia y agresión desde pequeño, de alguna manera tu amígdala se reduce y tu corteza prefrontal también para no sentir dolor. ¿Y por qué no se siente dolor? Pues porque si tú tienes poca empatía, también tienes más resistencia al dolor. Vamos a poner este ejemplo. Imagínate que tú eres un vikingo, ¿vale? Una de las cosas muy importantes de los psicópatas es que tienen muy poca conciencia de riesgo. ¿Por qué? Por la poca empatía. Vamos a explicarlo. Yo soy un vikingo y me voy a la batalla y llevo un hacha y le voy a dar a alguien en la cabeza. ¡Uah! Si yo no tengo ninguna empatía, voy dando mazazos en la cabeza y soy el rey vikingo y después me coronan. Pues bueno, me ponen ese casquito, 2 cuernos y soy el jefe de mi tribu vikinga. Pero si yo tengo empatía, no solo me da palo cargarme a alguien de un hachazo, sino que soy consciente de que el otro me lo puede hacer a mí.
O sea, hay una correlación. Por lo tanto, las personas hiperempáticas como yo se supone que en determinadas circunstancias tenemos más conciencia de riesgo. Mientras que los psicópatas no la tienen. Por lo tanto, pueden ser excelentes militares. Os recomiendo el libro de Kevin Dutton, ¿vale? Entonces estábamos en nace o se hace. Richard Ramírez se hizo. Ted Bundy nació. Pero que nazcas con esto garantiza que te vas a convertir en un asesino psicópata. No. De hecho, los buenos psicópatas no son asesinos. Entonces vamos a explicar una cosa. Una persona con rasgos psicopáticos no es un asesino. Cuando decimos de alguien que es un asesino psicópata, es que estamos diciendo que es un asesino y que además es psicópata, no que lo importante es que sea psicópata. Ted Bundy era un asesino psicópata. Vamos a explicarlo con un ejemplo de rabiosa actualidad. Luigi Mangione, que ha matado a un señor que se llama Brian Thompson. Brian Thompson era el CEO de no sé qué healthcare, de una super empresa de seguros médicos, y Luigi Mangione tenía, se supone, porque no está muy claro, un problema en la espalda y el seguro médico no se lo respetaba. Entonces Luigi, llevado por la rabia, dijo, sí, pues llego y pum, pum, me cargo a Brian, ¿no? Luigi actuó movido por la rabia, por lo tanto no es un asesino psicópata. Pero ahora ves en internet y ves a gente que está escandalizadísima y ves a gente que dice, hizo bien, lo tenía que matar. Esa gente que dice, hizo bien, lo tenía que matar, esa gente que no es capaz de ver que por muy mala persona que fuera Brian Thompson tenía una vida y era una persona con su vida y que hay otras formas de resolver los problemas, pues esa gente es psicópata. Entonces, si ves a un colega tuyo que dice, hizo muy bien, lo tenía que matar, oh, ¿vale? O a no ser que quieras que trabaje de jefe de personal para ti, claro. Entonces, repito, si tú eres de los que has dicho yo tiraría al gordo, no tienes que sufrir. Hay un montón de trabajos abiertos para ti y puedes ser muy triunfador en la vida. Es decir, cuanto más rasgo psicopático tengas, mejor alto ejecutivo, abogado, periodista, cirujano, enfermero, veterinario, cualquier profesión que trabaje con sangre o con dolor ajeno, pues vas a ser, ¿vale? Por lo tanto, cuando decimos de alguien que tiene rasgos psicopáticos no es un mayor problema. Ahora vamos a ver cuando son agresores en pareja. Hay un libro muy bueno que se llama Hombres que agreden a sus mujeres, que es, creo recordar que se llama Neil Jacobson y John Gottman. Ese libro habla de dos tipos de agresores, el cobra y el pitbull. Ellos no dicen el cobra es psicópata y el pitbull es narcisista porque es un libro de divulgación, pero te lo explico yo. El cobra, soy una cobra. El cobra es un tipo que normalmente está muy frío, pero cuando lo necesita recurre a la agresión. Entonces, imaginemos, tú estás en casa y quieres ver una serie y le quitas el mando. Y él empieza a decir, es una tía, el puto mando, porque sabe que te acojona. Y ya está. No es que él haya perdido la calma, no, es que sabe usar la violencia para mantener el control. Él cobra, si encuentra, cobra a una persona, una mujer, que le mole más o que le interese más, te abandonarás en el mejor reparo y se irá y ya está, y hasta luego, fuera. O si tú te vas y, bueno, en ese momento él suma, este es el problema de ir a buscarla, este es el coste y este es el beneficio, bueno, se ha ido muy lejos, lo olvido. El pitbull es narcisista, no ataca porque vaya a conseguir algo. Ataca porque depende de su pareja para su validación. Por lo tanto, si ella le abandona, se agarra como un pitbull y es el que se irá hasta la Conchinchina a matarla. ¿Vale? Pero tener un rasgo narcisista en sí no es dramático. El problema es tener un trastorno narcisista de la personalidad. Tener un rasgo psicopático en sí no es dramático. El problema es tener un rasgo psicopático muy alto. Y el gran problema es cuando te encuentras a alguien con rasgo narcisista y rasgo psicopático. ¿Vale? Cuando es rasgo narcisista, rasgo psicopático y rasgo maquiavélico es lo que llamamos la tríada oscura. Y la tríada oscura es el chungo chunguísimo que por favor no te encuentres nunca en la vida. ¿Vale? Entonces la pregunta que me vais a hacer, que es la importante para todo el mundo aquí, es: ¿pero Pedro Sánchez es un psicópata narcisista? Bien, vamos a dos casos. Irene Montero, psicópata. A ver, esto no es un diagnóstico, yo no he cogido, le he pasado un test. Esto es una apreciación.
Una persona con empatía, si piensa, yo he hecho una ley y de esa ley ha salido que 1500 violadores ven reducidos sus condenas y 200 se ven en la calle, yo no podría vivir con ello. Yo en principio dimito y luego entro en una depresión que no, vamos, no la quiero ni pensar. Esta mujer no solo no dimite, sino que además empieza a echar la culpa a los demás, porque la culpa es de los jueces. Bueno, imagínate que la culpa fuera de los jueces porque han interpretado la ley. La culpa finalmente acaba siendo tuya porque se te advirtió y se te advirtió, el fallo está aquí, y se te advirtió, cambia esa ley 1000 veces y no quisiste hacerlo, ¿vale? Y se te advirtió que esa ley era interpretable. Esto que he dicho, lo de la proyección de la culpa, es típicamente narcisista, que es volcar tu culpa en otro. Entonces yo ya sé que ella tiene un rasgo psicopático altísimo, porque no ha dimitido y ha sido tan pancha, y un rasgo narcisista muy grande. Pero además hay veces en las que más o menos puedes intuir por la voz y por los gestos. Vamos a ver. Yo recuerdo una anécdota que es... Hace mucho tiempo conocí a una perfiladora de la Guardia Civil y la conocí en un estreno porque ella había asesorado para hacer una película que trataba de un asesino de viejecitas, en una película de Antonio de la Torre, cuyo nombre no recuerdo. Un momento. La película se llamaba Que Dios nos perdone. Bueno, pues entonces explicamos. Esta señora se hizo amiga mía y de vez en cuando nos veíamos. Le perdió completamente el contacto. La vamos a llamar Concha. No es su nombre. Bueno, pues en aquella época, que era hace mucho, yo estaba trabajando, iba a montar una obra de teatro que nunca llegó hacia adelante porque el actor principal era muy complicado, muy complicado, muy complicado. El caso es que yo en un momento dado me fui a París y empecé a tener una bronca con este tipo, pero no podíamos llamarnos por teléfono porque entonces era muy caro, ni tampoco hacer una llamada de WhatsApp porque la conexión era muy mala. Entonces hubo una discusión por audios de WhatsApp, en la que yo hablaba de una cosa y él de otra. Y yo tuve una intuición. Y cuando volví llamé a Concha y le dije, escucha esta conversación. Y si oías la conversación, se oía que yo cada vez me iba poniendo más nerviosa, que perdía la calma, que medio lloraba y que él mantenía el tono todo el rato. Eso es un rasgo psicopático, no siente estrés. Yo cuando veo el tono de Irene Montero y la forma en la que habla, pues noto un rasgo psicopático también cuando hace así. Esto se llama el dedo bastón. Entonces cuando te enfadas haces así, porque lo que quieres es pegarle. A muchos políticos, sobre todo a Rajoy, les daban un bolígrafito para que cuando utilizaban ganas de hacer el dedo bastón saliera el bolígrafo y no se viera en cámara, pareciera que estaban apuntando algo. Habréis visto todas esas fotos en las que Irene Montero hace así. Bueno, y habréis visto el de la foto de Mónica García, en la que Mónica García hace así. ¿Vale? Cuando veas a alguien hacer eso, acojónate. Acojónate. Pues casualmente Mónica García es anestesista y siempre se ha dicho que los anestesistas necesariamente han de tener un rasgo psicopático. ¿Por qué? Las posibilidades de que tú mueras si te ponen una anestesia es, momento, 1 en 250.000. Pero ¿qué sucede? Que si llevas muchos años trabajando como anestesista, tú sabes que antes o después alguien se va a morir. Alguien tú le vas a poner una inyección y va a fallecer, o sea, le vas a poner la anestesia y va a fallecer por un fallo con la anestesia. Por eso todas las personas que hemos tenido operaciones tenemos que firmar un disclaimer, o sea, un descargo de responsabilidad al anestesista. Por lo tanto, se supone que un anestesista debe tener un rasgo psicopático. Bueno, yo en muchísimas cosas noto el rasgo psicopático clarísimo de Mónica García, pero una fue cuando hizo así. Cuando veáis a personas que os hacen así, o así, o así, cuidado, porque es un síntoma de rabia. Es una expresión de rabia, es un gesto que denota muchísima rabia. Realmente te quiere pegar o disparar. Esa persona realmente. Entonces, muchísimas veces esto lo veía yo en Que Coma Moros, que parece que tiene. O sea, yo no me voy a poner aquí a decir, pero su comunicación no verbal era extremadamente agresiva. Entonces me preguntaréis, la gran pregunta es, ya no sé, otro que tiene un rasgo psicopático absoluto. Vale. Pablo Iglesias. Una frase. Bueno, es que a mí me pagaba Irán, pero ¿cómo vas a permitir que te pague una dictadura de las más sangrientas del mundo, en el que matan a una mujer o la matan en una comisaría por no llevar velo, en el que pueden pegarle de latigazos a mujeres por no llevar velo, en el que cuelgan de las grúas a los homosexuales y luego llamarte feminista y LGTBI?
porque hay que cabalgar contradicciones. Perdona. Entonces, él es exactamente como lo del gordo y el vagón. A mí que me importa que se mueran en Irán las mujeres y los homosexuales si yo lo que necesito es un bien mayor, que es mi partido. Esto es claramente psicopático. Entonces, hay dos personas que ya puedo decir con total tranquilidad, ¿vale? Estos tienen rasgos psicopáticos obvios, claros y peligrosos para mí. Y no por otras cosas que han hecho. Sabéis que Irene Montero en particular, como la tengo atravesada, pues ya está. Entonces vuestra pregunta será, pero, ¿lo que todos queréis saber? ¿Pedro Sánchez es un psicópata narcisista? ¡Ting! Pues ahí, queridos amigos, un momento, os tengo que recordar que este canal está para mantener este libro. Este libro, estamos en Navidad y estamos cerca de Navidad. Voy a intentar hacer un vídeo cada día, aunque va a ser un poco difícil, para que este libro se mueva. Este libro, como sabéis, está en Amazon, El Corte Inglés, Caza del Libro, Agapea, todos tus libros, Snack, en internet, porque en Amazon se agotó, etcétera, etcétera. Pero si vais comprando el libro, a mí me hacéis un favor enorme porque, como sabéis, yo me quiero dedicar a la escritura expresiva. Es un libro que trata de lo que es la escritura expresiva. La escritura expresiva es un sistema de terapia que inventó James Payne Baker en su día. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos, precisamente, recordad, Luigi Mangione le mató a alguien por el seguro médico. Pues el seguro médico es muy caro y muchísima población no se puede permitir el acceso a profesionales de salud mental. Así que este señor diseñó un sistema rápido, efectivo y muy barato para lidiar con problemas de salud mental a través de la escritura, incluso que funciona para personas en situación de exclusión social que no leían mucho o no escribían mucho. Entonces, si me compráis el libro y se lo regaláis a alguien, de verdad me hacéis el favor, y que se venda en Navidad, porque, como sabéis, está en una editorial muy pequeña y no tiene ningún tipo de publicidad y no tiene ningún tipo de campaña de publicidad ni campaña de prensa. Y también quiero deciros que no se puede poner ya Bizum, que Bizum me ha prohibido las transferencias y que he hecho un Buy Me a Coffee. En ese Buy Me a Coffee, si te quieres hacer miembro de aquí, pues mira, lo he limitado a 200 miembros, que no creo que lleguemos nunca, pero a 10 euros al mes. Entonces, si hay 200 miembros a 10 euros al mes, yo a esos 200 miembros les enviaré algo cada mes, lo juro, ya pensaré qué, pero de verdad, algo recibirán. Ay, y si tal cosa sucediera y yo tuviera 200 miembros, 10 euros al mes, te juro que hago todos los días un vídeo por la gloria de mi madre. Y ya está. Entonces me dirás, ¿por qué no lo monetizas? ¿Por qué no lo monetizas? Porque eso significaría que entrarían vídeos, anuncios en el medio de cosas que yo no controlo. Si fuera 100.000 seguidores, pues sí, entonces claro que por supuesto que lo monetizo, pero como no los tengo, no merece la pena. Coste-beneficio, aquí estoy siendo psicopática. Y nada, entonces, si queréis que el próximo sea Pedro Sánchez, un psicópata narcisista, que sé que lo queréis saber, entonces suscríbete, da like y deja un mensaje que diga, sí, quiero saber si Pedro Sánchez es un psicópata narcisista, o si es demasiado largo, pon perro y ya está, ¿vale? Que la cuestión es que haya muchos comentarios. ¡Hala! Un besito y hasta luego.